Listo, ya estamos al aire. Hoy toca una clase densa, os aviso, ¿eh? Os aviso porque hoy vamos a hablar de la realidad que nos rodea. ¿Es real? ¿Existe la realidad? Lo que percibimos, lo que vemos a través de los sentidos, ¿es real? Vemos en la filosofía de la India y muchas tradiciones, en la India, por ejemplo, se habla de Maya, de yoga maya, de la energía ilusoria. Seguramente muchos habéis visto Matrix, la, esta maravillosa película. Y, y bueno, en esta película es inquietante porque vemos como Neo, ¿no? despierta de un sueño. Este tema ya lo hemos tocado cuando iniciamos esta serie de clases, cuando os hablé de los clásicos de la literatura para que fuerais entendiendo, tuvieras una introducción progresiva al mundo espiritual, al mundo de las ideas trascendentales y cómo desde la literatura, recordad cuando os hablé de Calderón de la Barca, de La vida es sueño, cuando hablamos de todas estas obras. También cuando también os hablé del Bulador de Sevilla y de Don Juan Tenorio, también cómo se aborda este tema de la realidad. Y la realidad, en realidad, es lo que nos genera emociones. Nuestras emociones están vinculadas a la realidad que percibimos. Y fijaos que las emociones son factores que determinan, y esto es muy importante, las emociones son factores que determinan cómo percibimos lo que nos rodea. Las emociones determinan cómo percibimos lo que nos rodea, nuestro estado emocional. Y son justamente las emociones las que nos predisponen a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Las ilusiones ópticas, que habréis visto en muchas revistas, en muchos sitios, ¿no? Han sido un fenómeno de mucho interés también para los psicólogos, ¿no? Desde hace décadas, cómo el cerebro puede ser engañado. Pero, ¿quién no se ha preguntado alguna vez cómo de real es el mundo? Y si no os lo habéis preguntado, aquí está vuestro filósofo de cabecera para haceros la pregunta. ¿Cómo de real es el mundo? ¿Cómo de real es su mundo? ¿Cómo de real es mi mundo? ¿Cómo de real es mi mundo? Así que ahí que os vais a llevar algún dato nuevo para adentraros en esto. Emmanuel Kant, como os dije antes del inicio de la clase cuando estábamos charlando, Kant dijo que no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos. Ver el mundo como somos. Y Merleau-Ponty, que era Maurice Merleau-Ponty, que es otro filósofo y pensador, dijo que no hay que preguntarse si percibimos verdaderamente el mundo. Por el contrario, decía Ponty, hay que decidir que el mundo es aquello que percibimos. Y esto tiene mucha amiga. No hay que preguntarse si percibimos verdaderamente el mundo, sino si vamos a decidir que aquello que percibimos es el mundo. Mirad, la percepción es un fenómeno muy complejo, muy complejo. Y no siempre vemos las cosas como son en realidad, la forma con que cada cultura interactúa con su entorno, el aprendizaje. Vemos colores, formas, pero nuestro cerebro, en verdad, solo percibe cambios en la reflexión de la luz. Eso es lo que está percibiendo nuestro cerebro. Así que tanto los sonidos, las voces, los objetos que percibimos, no son más que una construcción que hace el cerebro de esas señales. Es nuestro cerebro el que lo está construyendo. Por eso las ilusiones ópticas funcionan y son una maravillosa manera de engañar a nuestro cerebro. Lo cierto es que a día de hoy, a través de la neurociencia, hemos comenzado a saber que el mundo que nos rodea es, en buena medida, creado por nuestro propio cerebro, por esta máquina, y que la realidad que conocemos se construye sobre la base de que
Las neuronas, las neuronas que están en nuestro cerebro presentan, podríamos decir que le presentan una suerte de argumentos al cerebro basados en las características específicas que detectan del mundo exterior, ¿no? Lo que están detectando se lo presentan al cerebro. Y con estos argumentos del mundo exterior, el cerebro construye una hipótesis de percepción. Bueno, con esto que me está entrando, creo que esto es lo que está pasando, como un ordenador, ¿no? Dejad que, dejadme que os ponga un ejemplo, sencillo. En este complejo mundo neuronal de cómo el cerebro construye, por ejemplo, las formas que vemos. Mirad, la retina detecta millones de puntos de contraste, de luz, de sombra, y igual que el objetivo de una cámara, igual que el negativo de una cámara digital con esta con la que os estoy hablando, ¿no? A través de la lente, que sería como mi iris, aquí hay un sensor al fondo de la cámara que lo que hace es que recoge los millones de puntos de contraste de luz y sombra que se están produciendo delante de ella, lo que le está llegando, ¿no? Y las redes neuronales, igual que los hilos que comunican con el procesador de la cámara, ¿no? Los pegan, los unen, los píxeles los unen, los editan, los pegan y construyen líneas en todas las direcciones posibles del espacio. Eso es lo que se llama orientación, ¿no? Lo que le parece que es coherente, con la información que le entra que es incoherente, trata de darle una coherencia, una cohesión. Tras ello, pues otras neuronas detectan pues líneas que cambian de dirección, exactamente igual que una cámara de cine. Y así podríamos decir que ocurre un proceso de convergencia neuronal, o como en un ordenador, un proceso de procesamiento computacional en el procesador del cerebro, de complejidad exponencialmente creciente, con el que el cerebro lo que está haciendo es dibujar los rudimentos de las formas o de las figuras que ve, tal y como esta cámara lo está haciendo ahora mismo. Y a su vez vosotros estáis haciendo lo mismo que ha hecho la cámara. Y es acorde con estos códigos cómo el cerebro construye las formas de un gato, del perrito Katy que acabáis de regalarle a vuestra hija, o de un árbol, ¿no? En función de la realidad que, como tal, nosotros la desconocemos. La desconocemos. Ortega y Gasset, el premio Nobel, el filósofo español, al escribir que el pensamiento humano no descubre el universo, sino que lo construye, perdonad, él al afirmar esto, que el pensamiento humano, fijaros qué interesante, Ortega y Gasset decía, no descubre el universo, sino que lo construye. Es decir, que lo que hay de real ahí fuera, ahí afuera, lo que estamos percibiendo, solo lo es en tanto que está construido por cerebros, por nuestros cerebros que contienen unos determinados códigos de procesamiento de la información sensorial y no otros distintos. Igual que hay cámaras que tienen una percepción, una sensibilidad, unas cámaras perciben una forma del mundo con unos colores, unas gamas y otras otros. Y si las lentes que tienes pueden percibir, por ejemplo, los rayos X, están aquí, tú no los ves, pero hay cámaras que sí, o la luz infrarroja. Así que del mismo modo en que la construcción de las formas ocurre, la construcción por las vías neuronales del color, del movimiento, de todo lo que se ve, es el procesado final del cerebro. Así que podríamos decir que todo lo que estamos percibiendo es simplemente las redes neuronales ensambladas que están funcionando en distintos códigos de tiempo, como una máquina cinematográfica, 16 fotogramas por segundo, 25, 48, etcétera, etcétera. ¿Cómo se obtiene? Y es así como se obtiene esta última imagen de lo percibido. Ves una imagen de cámara lenta súper rápida de estas, que te desmenuza el movimiento porque es capaz de recoger mucho más de lo que tú has podido recoger. Y luego, y aquí viene la enjundia de la cosa, cuando toda esta sopa sensorial que nuestras redes neuronales han enviado para el cerebro
no, las reúne y las distribuye por otras partes del cerebro, por lo que se llama el sistema límbico, ¿no? Toda esta información, ¿sabéis qué pasa? Que adquiere el color emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que adquiere significado de placer, de dolor, de castigo, de bueno, de malo, de lo que se ve, de lo que se percibe a través de los sentidos. Mira, todo esto sería más fácil de entender quizás si os doy un ejemplo de esta otra reflexión. Mirad, si partimos de la base de que la realidad que vemos está construida en parte por el cerebro humano, acorde a los códigos de procesamiento neuronal que posee, ahora os hago esta pregunta, ¿podría un extraterrestre que visitase la Tierra con un cerebro imaginario, es el suyo, no es el que ni tú ni yo tenemos, pero tiene un cerebro altamente complejo, si se quiere, ¿no? Tan complejo y sofisticado como el nuestro, ¿no? Y en un proceso evolutivo diferente en su planeta, en un mundo donde sus percepciones son otras, y que hubiese durado un tiempo similar a lo ocurrido en la Tierra, ¿no? 3.000 millones de años, que es lo que dicen los científicos, ¿no? En la evolución del ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Él habrá tenido estímulos sensoriales idénticos a los nuestros, pero en su planeta, en otra forma. Él vería, ¿podría él ver la misma realidad que vemos los seres humanos aquí? Pues la respuesta, mis queridas y sensuales criaturas, ¿cuánto tiempo sin deciros esto? Sería claramente no. Parece claro que no vemos ni sabemos qué hay ahí fuera. ¿Y qué podríamos barruntar a tenor de lo que nos dicen la ciencia del cerebro, la neurociencia, de qué hay ahí fuera? Mirad, quizá este mundo fuera un mundo blanco, negro y gris, sin colores vivos, sin formas, sin movimientos imaginables, ni sonidos, ni sabores u olores, ¿no? Y por supuesto, sin nada emocional que signifique bueno o malo. Algo, por otra parte, hijos míos, que sería bastante aburrido, ¿no? Todo órgano del cuerpo humano vierte su función en otro. Y ahora vamos a la segunda parte. Todo órgano del cuerpo humano vierte su función en otro órgano. Por ejemplo, el riñón. El riñón vierte el fruto de lo que crea en la vejiga. El riñón fabrica orina, pasa sangre por él extrae el agua, extrae la orina, ¿y qué hace? El riñón no se queda la orina, el riñón se la pasa a otro. Dice, vejiga, para ti. Y de la vejiga recibe la orina, pero la orina no se queda en la vejiga cumple su función hasta ahí. Pero después dice, espera, la orina no se puede quedar aquí. ¿Y a quién le vierte su función? A la uretra. Y la uretra tampoco se la queda. La uretra abre el esfínter de la uretra y dice, todo fuera. No me lo quedo. Va fuera. ¿No? Los pulmones, ¿no? Los pulmones no se quedan en el aire, no hace y el pulmón se queda al aire. Lo entregan a la sangre y de la sangre toman el CO2 y lo expulsan, pero no se lo crean, no se lo quedan. Así que plantearos esto. ¿Qué pasa entonces con el cerebro como órgano? Es un órgano más del cuerpo. ¿Sobre qué? O lo que es más injundioso, ¿sobre quién vierte el producto de lo que percibe, de lo que ordenan las neuronas? ¿Quién es el receptor último? Porque sí hemos visto que sí, el procesador hace todo eso, lo pone, tal, pero ¿cómo el procesador se va a hacer consciente de sí mismo? El procesador procesa, percibe, el cerebro ordena. Sí, y esto es así, y esto es un perro, esto es un gato, esto es un tal, pero ¿a quién le cuenta eso? Porque el cerebro es el que ha ordenado los píxeles de información que hay. Por un programa, igual que hace mi ordenador. Pero el ordenador, esta cámara, me lo está vertiendo a mí. Y soy yo quien con lo que percibe el ordenador, con lo que ha construido, digo,
Esto es, si yo cojo un telescopio, el telescopio coge toda la luz, coge todo lo que está allí, recoge toda la información, pero me la pasa a mí. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién es ese sutil que está percibiendo el mundo? ¿Quién es ese receptor de la orina neuronal? ¿Quién es esa vejiga cósmica a la que le cae? ¿Quién es el perceptor último? ¿Quién es el perceptor último? El receptor último de las impresiones. Así que tras lo anterior y basándonos en las enseñanzas espirituales y filosóficas de la antigüedad, ¿quién es ese actor oculto? ¿Sería el ego? ¿El alma tal vez? ¿La mente? ¿El espíritu? ¿Se puede tener una experiencia trascendental sobre la base de unos sentidos que están justamente diseñados para la percepción material? ¿Qué dicen los maestros del pasado, como Krishna, como Buda, como Jesús, como Platón, como Aristóteles? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Esta introducción que os he querido hacer sobre la percepción y la realidad, mirad, nos ofrece una excelente base para que reflexionéis. Os he hecho esta introducción para que podáis reflexionar sobre la naturaleza de lo que conocéis y cómo se construye vuestro entendimiento del mundo. Y esto nos plantea una cuestión que es fundamental, que os la planteé al principio, y es el título de la clase: ¿qué es la realidad? Si no es más que una construcción de nuestra mente a partir de los estímulos que percibimos. A partir de las preguntas que os he planteado, al final, vamos a desarrollar varios puntos filosóficos y religiosos para que podáis, para poder guiaros hacia una reflexión más profunda sobre este tema que es fascinante. Primero, la realidad percibida versus la realidad objetiva. A lo largo de la historia, muchos filósofos ya han debatido sobre la existencia de una realidad objetiva, es decir, una realidad que exista de manera independiente de nuestras percepciones, de nuestras creencias mentales. Y este debate ha sido abordado, creedme, a lo largo de toda la historia desde muchas perspectivas filosóficas, tanto en el pensamiento antiguo como en el moderno. Y os voy a presentar un análisis de algunos de los filósofos más influyentes que han abordado este tema. Y también vamos a hablar de los religiosos. Platón hablaba en su teoría de las ideas. Para Platón, la realidad objetiva, fijaos, se encuentra en el mundo de las ideas o el mundo de las formas, que es un mundo perfecto y eterno. Y este mundo perfecto y eterno está separado del mundo sensible en el que vivimos. Y esto tiene resonancias con el mundo espiritual del que se habla en los Vedas, de la conciencia, el Brahman, que está más allá de, del mundo material. Pues para Platón, esta realidad objetiva, como os decía, se encuentra en ese mundo que él llamaba de las ideas, en un lugar donde las formas de este mundo no son las verdaderas. Y Platón decía que ese es un mundo perfecto y eterno que está separado del mundo sensible en el que vivimos. Y según Platón, lo que percibimos con nuestros sentidos es solo una copia imperfecta de las verdaderas formas, tal y como el mismo ejemplo que se da en los Vedas, y ya os he explicado, de un reflejo de un árbol que está sobre un estanque, el reflejo de un árbol en el estanque. Lo que percibimos con nuestros sentidos es solo una copia imperfecta de estas verdaderas formas. Y esto ya, con lo que os he venido explicando en varias clases, os tiene ya que resonar un poquito. Y si no, aquí está vuestro filósofo de cabecera para volveroslo a recordar. La realidad que vemos es solo una sombra de esa verdad superior que reside en el mundo de las ideas. Y este concepto, del que ya os he hablado alguna vez, es ilustrado claramente en su famosa alegoría de la caverna, de la cual ya os he hablado en otras clases, donde los prisioneros que están atados dentro de una caverna solo pueden ver las sombras de objetos que están proyectados en una pared, en la pared de enfrente, sin darse cuenta de que esas sombras no representan la realidad auténtica.
¿Cuál es la conclusión platónica? Pues que la realidad objetiva existe, pero está más allá de nuestros sentidos y que solamente a través del intelecto y la meditación y la razón se puede acceder a ella. Aristóteles, que era un poco tocabolas, a diferencia de Platón, Aristóteles rechaza la existencia de un mundo separado de ideas. Para Aristóteles, la realidad objetiva es el mundo que podemos observar, analizar y experimentar. Y en su filosofía, la realidad está compuesta por sustancias, que son entidades individuales, sustancias que son entidades individuales, que poseen una esencia particular. Cada sustancia tiene una forma y una materia y el conocimiento de esa realidad objetiva se obtiene mediante la observación y la experimentación empírica. Es decir, que la conclusión aristotélica sería que la realidad objetiva está compuesta por las sustancias del mundo sensible y es accesible o sería accesible a través de la percepción sensorial y el razonamiento. Pero claro, ¿cómo conocer cada sustancia? A mí, en lo personal, la conclusión aristotélica, en otras cosas es maravilloso, pero a mí aquí se me queda un poco flojo. Damos un salto y nos vamos hasta René Descartes. Descartes era un ferviente defensor, un creador de una doctrina que podríamos llamar de el escepticismo metódico, que me encanta la, la definición, ¿no? Soy escéptico, pero con método. ¿Y por qué es? Yo lo explico. Mirad, Descartes comenzó su exploración de la realidad a partir de una duda radical, de la duda radical. Y Descartes tiene una obra maravillosa que son las Meditaciones metafísicas y busca una certeza innegable, algo que verdad sea innegable sobre la realidad. Es escéptico metódico, desconfía de todo lo que hay, si es real o no es real. ¿Y dónde encuentra Descartes esta certeza? ¿No? Cuando está buscando esta afirmación innegable sobre la realidad. Pues fijaos, la encuentra en la famosa frase que ya conoceréis todos, cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Entonces, para Descartes, la única certeza inicial es la existencia del yo pensante. Hemos llegado. Descartes ha puesto en medio, ha sacado a escena a aquel que es el receptor de todo aquello que el cerebro está percibiendo. El cerebro no se lo queda. Hay alguien que lo percibe. Y él dice, pienso, luego existo. Y a partir de ahí, cogito, ergo sum, soy. Llego a la conclusión de que soy, porque independientemente de todo lo que me pasa a mi alrededor, pienso. Y pienso en lo que siento. Pienso en lo que siento. Y luego, después, el hombre también descubre que siente lo que piensa. Por esta dirección biunívoca. Y él a partir de ahí postula la existencia de Dios. Descartes plantea desde la filosofía, sin ser un mojigato meapilas ni un fanático religioso, pero él postula la existencia de Dios como garante de que el mundo externo y objetivo también es real. Sin embargo, sus dudas iniciales, las que presentan, abren un espacio para cuestionar la realidad objetiva, ya que lo que percibimos podría estar mediado por engaños, lo que él llama el genio maligno que menciona. Y aquí podéis ver cómo él está enlazando con la doctrina védica también. En la doctrina védica se dice que Maya es real, existe, pero no es lo que tú quieres ver en ella. Y se da el ejemplo de que cuando confundes una soga con una serpiente, la soga es real, pero no es una serpiente. Tú estás viendo una serpiente, pero su esencia no es una serpiente, es una soga. Y en forma similar, Descartes se enlaza con
con este postulado védico. ¿Cuál es la conclusión cartesiana? Pues obviamente que la realidad objetiva existe, pero la certeza sobre ella solo la puedes alcanzar mediante la razón. Y su veracidad está garantizada por la existencia de un ser supremo. A ver que alguien quiere entrar a la clase. Y su veracidad, como os decía, solamente está garantizada por la existencia de un ser supremo. Después hay otra corriente que es el empirismo y el problema de la casualidad, de la causalidad. Y esto lo define Hume, David Hume, que fue uno de los grandes filósofos empiristas de la corriente empírica. Y él lo hizo sosteniendo que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, ¿no? Y según él, no hay fundamento racional para creer en una realidad objetiva tal y como la entendemos. Y él dice que solo percibimos fenómenos y asociamos ideas a partir de esas percepciones. La causalidad misma es una construcción mental basada en la costumbre, basada en la costumbre. No hay una propiedad inherente de la realidad. En la física cuántica también se adentran en estos mundos. ¿Cuál es la conclusión de, de Hume? ¿No? Pues que no hay manera de probar una realidad objetiva independiente de nuestras percepciones. Lo que llamamos realidad sería una serie de fenómenos que estamos percibidos y organizados, como hemos dicho al principio, por la mente humana. Kant, del que yo os hablé antes, a través del idealismo trascendental, no, él propone que el ser humano no puede conocer la cosa en sí. Emmanuel Kant, con el idealismo trascendental, de que también os he hablado de él en alguna clase, Kant revoluciona el pensamiento y dice que el ser humano no puede conocer la cosa en sí. La cosa en sí, él utiliza un término, dice el noumeno, la cosa en sí, sino solo el fenómeno, lo que produce, es decir, lo que aparece a través de los sentidos y es estructurado por las categorías de la mente, como ya os he dicho en la introducción. Según Kant, la realidad objetiva tal como es está fuera de nuestro alcance cognitivo. No podemos concebir la realidad tal y como es, ya que todo lo que conocemos está indefectiblemente mediado por nuestras estructuras mentales que son innatas. Así que la conclusión para Kant es que la realidad objetiva existe, pero nunca podremos conocerla directamente. Solo podemos conocer lo que aparece a través de nuestras facultades perceptivas y mentales. Tal y como el hombre primitivo, para que lo entendáis con un ejemplo, ¿no? Ve el relámpago, ve lo que se produce, ve el rayo, pero no sabe qué lo produce, no sabe los átomos, no sabe la energía, no sabe qué está detrás. Y en verdad lo que nosotros percibimos como luz, como ruido, como tal, es una sopa de átomos que están haciendo allí de las suyas, es mucho más de lo que percibimos. Y ahora viene un tipo muy, ¿cómo diría yo? Para mí muy saborío, muy desabrido, ¿no? Muy insaborío, que es el bueno de Friedrich Nietzsche y su famoso perspectivismo. Nietzsche, que debía andar siempre en algunas depresiones de aquella manera, ¿no? Nietzsche niega la existencia de una realidad objetiva y absoluta, pero es que Nietzsche niega la realidad de casi todo. Para él, todo conocimiento es perspectivista, es decir, que depende de la perspectiva de la cual se observa. Para él, cada individuo y cada cultura crea su propia versión de la realidad en función de sus valores, de sus deseos y de sus necesidades. Así que, según la objetividad, según Nietzsche, es una ficción, por así decirlo, creada por los filósofos para darle estabilidad al mundo. Entonces, claro, el tío lo tenía que pasar mal, ¿no? Porque si todo es mentira, si nada se puede conocer, nada se puede hacer, ¿no? Pues la objetividad es una ficción, como os decía, que quieran los filósofos, pues este concepto gracioso, ¿no? Para darle estabilidad al mundo.
Y su conclusión, pues puede ser, obviamente no es otra nada más que no hay una realidad objetiva y que lo que llamamos realidad es una construcción de múltiples perspectivas que están en constante cambio. Parece que la clase la vamos a tener que hacer en 2 veces porque queda mucho por desmigar. Ponti, vamos a otro. Maurice Merleau-Ponty o Merleau, como se diga en francés. La fenomenología de la percepción. Ponti sigue la tradición fenomenológica y él argumenta que la percepción es siempre una interacción dinámica entre el cuerpo y el mundo, ¿no? Y que no existe una realidad objetiva separada de esta experiencia perceptual, no sobre lo que se percibe. La realidad es lo que nos presenta nuestra experiencia y esta experiencia está condicionada por nuestro cuerpo, nuestra cultura, nuestra historia, pero a diferencia de Kant, que Kant enfatiza las estructuras mentales, Ponti lo que hace es argumentar que estamos inmersos en el mundo a través de nuestro cuerpo, lo que nos lleva a una forma diferente de entender la realidad. Es decir, que para Ponti la realidad, su conclusión, es inseparable de la percepción y que no existe realidad objetiva independiente de la manera en que los seres humanos la experimentan. Y esto también nos enjundia, porque si todo es de mi cuerpo y si el cuerpo deja de estar, la realidad desaparece con él. Finalmente, todo el universo es porque yo soy. Todo el universo es porque yo soy, porque tú eres. Porque el universo es para mí y es para mí solo, en la medida que soy yo solo quien lo percibo. No hay nadie aquí dentro conmigo con el que yo pueda dialogar y le diga, oye, ¿has visto lo que hemos visto los dos? Hemos visto, no es como estar en el cine y le dices a tu mujer o a tu amigo, ya has visto qué cena, o has visto lo que ha pasado en él. ¿No hay otro testigo contigo? ¿O sí lo hay? Luego veremos en el mundo en el ámbito espiritual y religioso si hay un testigo que también presencia los actos y presencia y puede ver tu acción en el mundo también. La ciencia contemporánea, la física cuántica y la realidad. Mirad, en la física cuántica se ha abierto, en alguna clase también os hablé de esta, de la física cuántica, se ha abierto un nuevo debate sobre la naturaleza de la realidad. Y según el principio de incertidumbre de Heisenberg, del que ya os he hablado en alguna ocasión, y el fenómeno de la iba a decir superstición, de la superposición cuántica, la realidad a nivel subatómico parece no comportarse de manera objetiva o definida tal y como nosotros vemos el mundo fenoménico exterior. Y además, lo curioso es que no es así hasta que es observada. Resulta que nuestra propia observación altera la realidad. Y esto ha llevado a algunos físicos y filósofos a especular sobre la posible relación entre la conciencia y la realidad. Y si la realidad misma depende de la observación. Ya os conté una vez el experimento este de rejilla doble, como una partícula, cómo la luz se podía comportar a la vez como partícula y como onda, ¿no? Con el experimento doble ciego. Si no había nadie observando, se comportaba, los fotones entraban por las dos rejillas a la vez, uno solo. Un átomo se dividía, fue un fotón y entraba por dos sitios a la vez, pero en cuanto alguien lo observaba, entraba por uno solo. Y esto es muy misterioso. La realidad objetiva puede estar influida, según la mecánica cuántica, la conclusión cuántica, puede estar influida o incluso determinada por la observación, por el observador, lo que cuestiona todas las naciones tradicionales que se tienen de un mundo externo que es independiente. La conclusión general, no sobre el debate de la existencia de una realidad objetiva, ha oscilado en este recorrido que os he hecho entre la afirmación de un mundo independiente de la mente, como en Aristóteles o en Descartes, y la idea de que toda realidad es, en última instancia, una construcción de nuestras percepciones, como hemos visto que hacia Hume, hacia Nietzsche o Ponti. Y los avances científicos recientes que os he mencionado, pues como éramos pocos, como dice el dicho, parió la abuela, y han venido a complicar aún más todavía esta cuestión, sugiriendo, ¿no?, que la observación puede influir en lo que llamamos realidad.
Así que, mis queridas y sensuales criaturas, y nunca mejor dicho, al hilo de la clase de hoy, este debate sigue siendo un tema increíblemente fascinante, de los más fascinantes de la filosofía, y nos ofrece muchísimas vías para explorar esta relación, ¿no?, que hay entre la percepción, la mente, el mundo exterior, en estas modestas clases que estamos compartiendo, ¿no?, sobre filosofía y religión comparada. A ver si me da tiempo, media hora más, bueno, un poquito más, porque ahora vamos a entrar en la construcción de la realidad según las diferentes tradiciones espirituales, aunque os he adelantado también una parte. Krishna y el concepto de Maya. Yo os he dicho eh, que el concepto de Platón no ensamblaba o era muy coincidente con el concepto del Vedanta, Krishna, y el concepto de Maya que él revela en el Bhagavad Gita. Y en la tradición hindú, Krishna y en los textos del Bhagavad Gita presentan la noción de Maya, la ilusión cósmica que vela la verdadera naturaleza del mundo. Maya es precisamente lo que confunde los sentidos y nos hace creer que el mundo material es la única realidad. Y esto podría conectarse con la idea de que lo que percibimos es solo una construcción mental. Entonces, ¿cómo desvelar esta ilusión según las enseñanzas de Krishna? Pues si queréis tener la respuesta completa, aquí tenéis Entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal, que os preparé para entender este texto a la luz justamente de todas las filosofías antiguas y occidentales y modernas. Buda y el anatta, que llama, o el no yo. No yo. El budismo consiste en encontrar lo que tú eres después de negarlo todo, el no yo. En el budismo, la enseñanza de la impermanencia y de la no substancialidad de las cosas, que es el anatta, indica que lo que llamamos real no es fijo ni es permanente. Buda enseña que, al igual que nuestra percepción es cambiante, la realidad en sí misma es impermanente, impermanente. Los sentidos y las percepciones son parte del samsara, del ciclo de nacimiento y muerte, del ciclo de sufrimiento, nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, nacimiento, vejez, que nos mantiene alejados de la verdadera iluminación. Jesucristo y el reino de Dios. En el cristianismo podríais explorar la noción del reino de Dios, que Jesús describe no como un lugar tangible, sino como una experiencia espiritual interna. Por eso él dice, mi reino no es de este mundo. Es una experiencia espiritual que es interna, la tienes que percibir internamente. Por eso él decía, si quieres encontrar el reino de Dios, si quieres encontrar a Dios, mira en tu corazón y él saldrá a tu encuentro. Y este podría conectar con la pregunta de si los sentidos materiales pueden llevarnos a una experiencia trascendental, que esta es otra. La posibilidad de una experiencia trascendental a través de los sentidos. Y aquí se abre una discusión interesante. Si nuestros sentidos están diseñados para la percepción material, si están diseñados para esto, ¿cómo es posible alcanzar experiencias místicas o trascendentales? Puede conectar, esta pregunta puede conectarnos con las tradiciones místicas de las que ya os he hablado en otras clases, de diferentes tradiciones religiosas. Los místicos cristianos de los que ya os hablé, como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, hablan de la experiencia de lo divino como algo más, como algo que va más allá de los sentidos, alcanzado a través de la meditación y de la oración. Y ya os he hablado también, como en otro de mis libros, En el ojo del huracán, os hablo de unos sentidos internos
Hay otro tipo de percepción que tenéis que descubrir. Existen unos sentidos internos que están cubiertos o están solapados por los sentidos externos. Y el objeto de la meditación y de estas sacudidas que vuestro filósofo de cabecera os da es para que los despertéis. En el Advaita Vedanta, en el hinduismo, se nos enseña que la verdadera realidad es el Brahman, y que se alcanzaría mediante una visión interior que va más allá de los sentidos, como se estaba diciendo, y que este conocimiento no es material, sino que es espiritual. En el sufismo, en los místicos del Islam, en el Islam también aborda la percepción espiritual más allá de los sentidos físicos, y donde los sufíes buscan la unión con lo divino a través del éxtasis y la contemplación. Desgraciadamente, a los sufíes han sido muy perseguidos y si, perdona, y si sufí anduviera por este mundo, o anduviera o anduviese, que hoy me siento muy subjuntivo, pues si pasa por un país de estos fanáticos musulmanes ya la habrían cortado en 27 cachos. Pero el sufismo, el Islam, encierra una corriente mística inmensamente rica, que es el sufismo. Y los sufíes, como os decía, buscan exactamente la misma unión con lo divino que buscaba San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús o en el Vedanta. ¿Qué papel tiene el ego, la mente y el alma? ¿Qué papel tienen? ¿Quién es el actor oculto del que os he hablado al principio? Ese receptor. ¿Quién es el actor oculto? ¿Quién o qué es realmente el que percibe? En las enseñanzas de Krishna, el ego es visto como una ilusión que mantiene a la entidad viviente en la ignorancia, ¿ok? Y alcanzar la liberación, moksha, implica trascender precisamente el ego y ver la unidad en todas las cosas. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Y también dice, aquel que ve con iguales ojos a un manso y erudito brahmana, a un elefante, al que guía el elefante, a un perro y a un comeperros, es un sabio de mente estable porque solo ve la visión trascendental, ve que todo es lo mismo. En el budismo el ego es una construcción vacía y la liberación se encuentra al trascender esta noción ilusoria de un yo permanente. Claro, esto tiene un punto, que si trasciendes esta ilusión ilusoria de un yo permanente, lo que te estás es, digamos, suicidando espiritualmente, vas a desaparecer. Si no hay un yo permanente, tú no vas a ser permanente. Vas a regresar a la fuente original. En la filosofía cartesiana, el yo también es identificado con la mente, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum, que os decía antes. Mientras que en el existencialismo de Sartre, por ejemplo, pues el ego es una construcción que emerge de nuestras relaciones del mundo y con los demás. Así que yo os invito, a partir de lo que os he dicho, que es un menú de ideas que os he querido aportar, que a partir de lo que yo os he expuesto, meditéis vosotros y consideréis qué es lo que pensáis, no sobre este mundo que estáis percibiendo, sobre vuestra propia realidad. Entended que lo que consideramos real está limitado y está construido por nuestra percepción y que cada tradición filosófica y religiosa nos está ofreciendo una manera de trascender esa limitación, ya sea a través de la razón, a través de la meditación o la experiencia espiritual directa. Personalmente, a lo largo de
de mi vida, de mi experiencia, pero la vuestra, insisto, puede ser otra. Yo solo quiero que despertéis a la luz o a la muerte que os dará la vida. Yo, en mi camino, yo la encontré en la experiencia espiritual directa. Y la experiencia espiritual directa, el camino hacia la experiencia espiritual directa es la que te transmite, el que te muestra el camino es el maestro espiritual. Y a través de su enseñanza, tú puedes adentrarte en este camino. Pero para mí hay un verso que es fundamental en el Bhagavad Gita, y es el que siempre preside todas las enseñanzas que a lo largo de tantos años he tratado de transmitiros. Krishna le dice a Arjuna al final del Bhagavad Gita: te he explicado porque eres mi muy querido amigo. Vaya eso por delante. Mi muy querido amigo. Te he explicado un conocimiento aún más confidencial. Delibera bien acerca de él, ya que es por tu bien. Mas luego, haz lo que desees. Haz lo que desees. Yo no te obligo. Krishna, si Dios mismo no te obliga, ¿quién es este filósofo de cabecera para obligaros? Buscad vuestro camino. Buscad vuestras respuestas. Yo solamente os doy herramientas. Usadlas y encontrad vuestro propio camino, vuestra propia esencia. Espero no haberos dado un dolor de cabeza muy, muy notable. y con esto concluimos la clase. No sé ni cuánto tiempo me he comido. Son ya las 7. Bueno, no ha sido muy larga. Creo que hemos empezado como sobre las 6:15, así. Habrá sido como 45 minutos. Si tenéis ahora, a ver que abro la fila. A ver, dime, Aditi. Pues de momento no me dice porque no tienes abierto el micrófono. Y pues nada, pon la pregunta en el chat luego de Enseñanza Eterna y te respondo por ahí. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Qué? ¿Que no oyes? Ah, vale, digo, no falta que esta hora y media aquí rajando sin... ¡Qué susto me acaba de dar! Digo, acabo de rajar casi una hora y no se me estaba oyendo. Bueno, pues yo creo que tenéis para comeros el coco durante toda la semana. Para haceros un buen colacao. Pero por favor, sed los hacedores de vuestro propio camino, que no me canso de repetirlo. Yo os doy zapatos grandes para cuando crezcáis, pero el camino lo vais a caminar vosotros. Y si en algo sirven mis enseñanzas, pues feliz de poder haceros algún pequeño servicio. Así que, si os parece, nos vemos la próxima semana, porque tenéis todo problema con los micrófonos, haciendo gestos, y a mí no me va. A mí, se ve que como he estado todo este tiempo que he estado enfermo, no lo habéis pegado bien a la informática, ¿eh? No. Bueno, mis queridas y sensuales criaturas, nada, gracias a vosotros. Estoy poniendo aquí por mensajes. Ahora, a ver, pero se escuchó a alguien. Bueno, ahora sí se te escuchó, Surata. Ahora sí.
Bueno, cualquier duda me las ponéis en los comentarios o en el chat, en el grupo de WhatsApp y ahí os lo respondo. ¿Ok? Vamos a parar la grabación. Que esto siempre, por favor, de vez en cuando recordármelo, porque una vez me dejé la grabación en marcha y cerré la clase y estuvo grabándose como 4 horas hasta que ya los de Google me llamaron la atención y me dijeron: "Oiga, en su institución educativa no se pueden estar tantas horas en una sesión abierta". Claro, pues me pasé como 24 horas con la clase abierta. Dijo: "Oiga", o se dio a pensar que era Fidel Castro dando un discurso. Le digo: "Usted da clase como Fidel Castro discursando, que puede estar 8, 9 horas, 10 horas y no va ni a mear". Así que, bueno, no iba ni a mear. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ah, y por cierto, si tenéis algún tema que queráis tratar, si me lo ponéis por adelantado en el chat para que me dé tiempo a elaborarlo un poquito, pues me lo ponéis, que no siempre tenemos que hablar de lo que a mí se me cuece, se me ocurre, sino también de las inquietudes que tengáis las podéis plantear, como ya hemos hecho en otras clases. Recordar cuando preguntasteis por el Sermón de la Montaña, por el Kibalión, por las enseñanzas herméticas. En fin, no me preguntéis quién va a ganar la liga de fútbol, ni eso tampoco, que en mi casa eran todos del Real Madrid, que esa es la verdadera religión de mi familia, que es ser todo del Real Madrid, y entonces para nosotros siempre ganaba el Madrid la liga. Ahí sí que la percepción de la realidad mi padre la alteraba. Daba igual lo que pasara, habíamos ganado la liga. Bueno, chicos, ser moderadamente felices. Nos vemos prontito. Chao.